Buenas tardes. Para mí es muy grato presentar esta crónica, esta plaqueta de la colección Vientos del Pueblo. Un título que me gusta mucho porque viene de las cabeceras del pensamiento poético de Miguel Hernández. No sé si fue pensado así o no, pero esa belleza de colección inicia muy bien, porque inicia con esta crónica de nuestro común amigo Cristian, que se ha dedicado, aparte de lo que todos ya ustedes conocen, a la narrativa, también al columnismo y fundamentalmente dentro del periodismo a la crónica. Entonces yo escribí un pequeño texto sobre Jorge Eliezer Gaitán bajo los puentes, título muy sugestivo del libro, de la crónica. Y quiero leerlo, es muy breve, dado que tenemos poco tiempo, y porque la idea es hacerle un par de preguntas que me ha suscitado esta lectura, preguntas muy generales, no muy puntuales, sino una invitación a su lectura. Debo decir inicialmente que la crónica de Cristian Valencia, Gaitán bajo los puentes, es, sin pretenderlo, una lección de malicia literaria y precisión periodística. Cristian monta en su rastreo biográfico de Jorge Eliezer Gaitán un tipo de poderoso entre lo fotográfico, es decir, entre la realidad más visible, gracias a su rigor descriptivo, lo documental desde su riguroso carácter investigativo y sobre todo lo literario, el ascetismo del lenguaje, esto es, sin falsos artilugios. Por algo es un notable novelista. A partir del camino, no pocas veces contradictorios de Gaitán, Valencia, lejos de ser un evangelista, del líder asesinado, rastrea entre líneas un país que parece desde siempre temer a la libertad, para decirlo en una expedición de Erich Fromm. La idea que recogen los editores del texto recuerdan de manera metafórica y no menos cierta que el caudillo presenta su voz bajo los puentes, es decir, que tiene una vida semioculta en la historia mal contada de nuestro país oficial. Cuando pienso en que posiblemente lo que más nos queda de Gaitán es una imagen pintada, no dejo de pensar en una forma del caudillo. Comillas, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Podríamos usurparle ese acerto que Luis Emiro Valencia señala como posiblemente petulante. Pero la verdad, matando a Gaitán, mataron a ese pueblo que encarnaba y que a cada paso, a cada tanto resucita. Unas preguntas. Su crónica nos cuenta que Gaitán, comillas, que Gaitán fue un niño en Las Cruces, calle Primera, número 824. Aunque nos lo cuenta en su crónica, ¿cuál imagen suya predomina en ese barrio? 2. En esa historia barrial señalan que allí se moldeó el florero de Llorente. Y como su crónica afirma que la leyenda Gaitán mezcla la realidad e imaginación como si fueran una sola cosa. Primero, ¿qué es para usted el género de la crónica? Wow, Juan Manuel, muchas gracias, de verdad, es para mí un honor enorme pues estar aquí al lado de este gran poeta colombiano que todos conocen y periodista también, combativo. Y para mí es un honor que Juan Manuel presente este libro, gracias a la editorial también. Estos son los avisos parroquiales que son muy importantes porque sin la editorial no existiría este libro. Pues nada, pues Juan Manuel, para mí la crónica es tratar de descubrir como lo que hay de humano en un país que parece perder lo humano en cada minuto. Entonces yo creo que aprendí a hacer crónicas
detrás de los periodistas de guerra que andaban buscando siempre muertos y yo andaba buscando siempre como los vivos. Eso es como tratando de recuperar la vida en un país que se dedica básicamente a la relatoría de la muerte. Eso es lo que me gusta. La otra pregunta que me suscita inmediatamente la lectura es si quisieras leernos, por ejemplo, un fragmento de la crónica donde se ejemplifica un poquito eso, de esa visión que tienes a partir de unos episodios tan monstruosos que vivimos levantándonos la camisa pues, como para mostrar una herida en relación con el pasado. Sería muy bueno, muy grato que nos leyeras alguno de los capítulos y que si nos puedes un poquito complementar por qué tomas como epicentro ese tipo de informaciones. Voy a leer un fragmento cuando estoy haciendo un reportaje sobre los lavaderos comunales que están en la Fábrica Nacional de Loza, y ahí me encontré con la imagen de Gaitán sin quererlo, y entonces primero lo voy a encontrar y ya lo leo. En el año 2006 o 2007 estuve haciendo reportería sobre la Fábrica Nacional de Loza y sus lavaderos comunales que forman parte del barrio de Las Cruces. A 2 cuadras de la fábrica de Loza se empozaba el río San Juanito y las mujeres del barrio lavaban ropa encorvadas contra las piedras hasta que llegó Jorge Gaitán. En 1936, como alcalde, mandó a construir unos lavaderos comunales de cemento. Lo curioso de todo es que 3 ancianitas centenarias me confesaron a solas, como el secreto de sus vidas, que habían sido amantes de Gaitán, del caudillo. Eso creen ellas o lo creían porque a estas alturas estarán muertas y ya no hay poder humano que desmienta aquello. Los vencidos de que allí se moldeó y se fundó el famoso florero de Llorente, que fuera la disculpa perfecta para que se armara el murmullo comunero del grito de independencia en aquel 20 de julio de 1810. Dicen que cuando estalló la revolución los obreros sacaron corriendo a los chapetones de la fábrica y se apoderaron de ella, y que desde entonces viven allí, que ellos son descendientes de los comuneros más emblemáticos de este país. Es verdad que habitan allí y es verdad que son del pensamiento liberal, pero esa fábrica de loza se construyó mucho después. En todo caso, en lo que fuera el horno donde se fundía la cerámica vive una familia y todas las casas se comunican entre ellas con un sistema de puertas en galería. Cualquiera que visite ese barrio va a encontrarse de frente con las memorias liberales de Jorge Eliezer Gaitán y con los herederos más verdaderos de la revolución comunera. Y bueno, yo les cuento un poquito en ese barrio, en los años 70, pues había como una fábrica de carbón, y en los años 70 se suponía que eso era un lupanar de ladrones. Y allá los que robaban, todo lo que robaban en Bogotá lo metían ahí en las cuevas de ese lugar. Pero pues esa gente es liberal y allá todos son gaitanistas, todos son liberales, todos conocieron a Gaitán, todos fueron al colegio con ellos, todos recorrieron los montes con Gaitán, aunque no cuadren las fechas. Les vale 5 centavos un señor de 50 años diciéndome a mí, que él había sido compañero de Gaitán cuando chiquito. Porque los mitos son así, los mitos hacen que el hombre nazca cuando le dé la gana, y bueno, eso es lo que yo creo que a estas alturas nadie tiene ni idea de cómo era Gaitán, y yo me imagino que el pueblo se lo imagina muy grande. Una cosa que para algunos pues será una constante histórica que repiten todos los biógrafos, para mí fue una novedad. Yo no tenía idea de que el padre de Gaitán era dueño de una librería de viejo, Las Cruces tal vez, ¿verdad? ¿Qué incidencia tendría eso, digamos, en su vocación literaria? Si eso lo marcó, si eso tuvo, digamos, un peso en su decisión de ser escritor. ¿Cómo era esa librería? ¿Existe algún vestigio de esto? No existe un vestigio, pero digamos, alguna gente que entrevisté parece ser que era muy parecida a una librería de viejo que existe hoy en día en la calle 9 con carrera tercera, en lo que fue o es todavía el Café de Rosita, que todavía el viejo pone. Y ese viejo, cuando le da por recordar cosas, recuerda la librería del papá de Gaitán. Yo creo que fue muy importante porque allí pues el contacto con los libros desde la primera infancia, eso es importante para cualquiera. Y la segunda es que su madre era maestra de escuela. Entonces esas dos
cosas pues hace que este personaje, y además naciendo en el lugar donde nace, pues tenga una raigambre profundamente popular y que además entienda qué significa lo popular. O sea, eso, porque una cosa es ser popular y otra cosa es entender qué significa ser popular. Yo creo que él lo entendía perfectamente. Y digamos que la relación con el cine, que de todas maneras pues es un arte que llega en sus inicios de escritor, que para toda esa generación de los nuevos a la cual él pertenece de alguna manera, así no sea en el orden puramente estetizante de los otros, sino en el orden jurídico, llamémoslo revolucionario. ¿Qué influencia encuentras, digamos, en su actitud como en el cambio de paradigmas estéticos a partir del cine? De alguna manera hay una alusión de él a esto. Juan Manuel, yo creo que él era un alucinado por el cine. No creo que le hubiera tocado, digamos, si le tocó el nuevo realismo alemán, sí mucho le tocó, pero no llegó a películas emblemáticas cuando empieza Europa como a empoderar lo popular con el nuevo realismo italiano y todo esto, ¿no? Y los españoles, pero él era un alucinado con el cine y entraba, según cuentan los que cuentan chismes, que él entraba a la parte de atrás del Olimpia, la que proyectaba las películas al revés. La gente la que pagaba espejitos para leer los letreros de... Pues no sé si entienden que antes la capacidad focal de los proyectores no alcanzaba a cubrir el gran salón Olimpia, entonces la pantalla se ponía en la mitad. Y si le ponían en la mitad, entonces había una gente que pagaba una boleta muy cara y podía ver los letreros al derecho, y los de atrás, que eran los pobres, veían los letreros al revés y le pagaban a las filas a un tipo con un espejo que no veía la película, sino que leía los letreros. Y Gaitán siempre estaba de ese lado, y en ese lado estaba mucha gente en la que se podía colar y todo. Entonces Gaitán yo creo que era un alucinado, porque aún hoy, que a uno le presenten un mundo gigantesco con la luz apagada, sigue siendo alucinante. Imagínate en ese momento que casi que estaban haciendo, yo me lo puedo imaginar. Y Bogotá en ese entonces, Juan Manuel, era una Bogotá muy encopetada y culta, era la Atenas suramericana, sin ninguna duda. Perdona, imagínate que en esas como 30 cuadras que hay entre la calle 6 y la calle 26, entre la carrera tercera y la Caracas, había como 6 universidades, 8 periódicos, 30 librerías, 40 teatros. Eso era una cosa, realmente se vivía, el centro era una cosa muy cosmopolita en ese entonces. En ese centro creció Jorge Luis Gaitán. Es que eso de la relación con el cine, digamos, para esa generación de los nuevos, ¿no? Que de alguna manera era deslumbrante para ellos, la cinematografía, y que en general les enseñaron un lenguaje que ya no era puramente literario, sino también visual. En el caso de Gaitán, cuando uno lee parte de sus discursos, me parece que hay una influencia muy grande del cinematógrafo, le gustan mucho las imágenes visuales. Y yo creo que de alguna manera esa retórica verbal de Gaitán, a esa retórica verbal de Gaitán habría que prestarle mucha atención, porque tenía un sentido estético que quizá a veces podría ser engolado como casi toda la generación previa del centenario, pero él realmente cumple como con las imágenes más visuales en lo que dice. Eso lo ves como una constante además en su generación, o lo ves como privativamente un aporte de Gaitán. Yo creo que es privativamente un aporte de Gaitán a todo esto, y Gaitán yo creo que si algo entendía era el poder de lo simbólico, de los símbolos, y le había tocado todos los símbolos de la Revolución Soviética, los símbolos de la Revolución Mexicana, que todavía estaban en el corazón de las personas. Y Gaitán, digamos, el gesto del puño cerrado y siempre vehemente. ¿Por qué lo pintan así? Porque siempre hacía ese mismo gesto, siempre lo hacía, y el arte de la repetición hacía que esas imágenes se fueran quedando. Entonces sí, claro que tienes toda la razón, el poder estético de las imágenes y el poder de poder guardar, de que se queden en la memoria popular imágenes tan fuertes como el puño levantado, o esa marcha del silencio de las banderas o de las antorchas. Eso era el poder de lo simbólico en las revoluciones, es muy importante, y esto era lo que él quería dar, era una revolución liberal. Pues eso era lo que quería.
En eso de la simbología hay una cosa que me llama la atención con Gaitán. Cuando Gaitán se va al exilio a Francia, a París, que está con Alejandro Vallejo, ese gran cronista que es Alejandro Vallejo, formidable compañero de él, y con Luis Vidales, que se cuelan en los eventos de grandes científicos franceses y se hacen pasar por eso también, por científicos. Lo que en Jorge Eliezer Gaitán, perdón, es precisamente el mirar a Europa por el otro lado del catalejo. Es una serie de caricaturas verbales en unas pequeñas mediocrónicas que publicó Alejandro Vallejo que son muy conmovedoras, ¿no? Yo creo que ese viaje a Francia le despertó a él una condición, digamos, de la búsqueda de una sensorialidad puramente latina y puramente colombiana, ¿no? ¿Por qué ves esa diferencia, si es que la ves, entre Gaitán y los políticos que le competían a él en ese momento hacia la presidencia? ¿Cuál es el matiz que le incorpora? ¿Qué es lo novedoso que hay en su discurso? Lo novedoso del discurso de Gaitán es que él es el primer político de una raigambre popular. Es el primer político que nace en Las Cruces y se pasa a vivir al barrio Santa Teresita. Más o menos se les coló por las rendijas un indio patirrajado, como les decían. Y era tan culto o más culto que los que se daban de cultos en esa época. Y tanto así que la sociedad bogotana empezó a darse ínfulas yendo a las fiestas de la casa de Gaitán, que entre otras, Gaitán también, como un buen pretendiente de la aristocracia, también era una revista. Definitivamente era una revista como cualquiera, pues, que pretende el hombre, porque no se quedó bien en Las Cruces, o porque no se quedó, el hombre quería una casa en Santa Teresita, quería una casa, bueno, de ese corte, y si uno va al museo, la casa Museo Gaitán, uno se encuentra con que todo es muy afrancesado y todo es realmente como una réplica de los señoritos de la capital, de las capitales de entonces. Pero todos estaban jugando un juego ahí, una parodia rarísima. Gaitán jugando el juego de que él podía, o sea, se le metió por la rendija del ñero, pues, se le metió, entró por debajo del agua, ¿no? Y fuera de eso, los otros, dijo, bueno, ya entró, y ahora hay que darse ínfulas de sociedad yendo a las fiestas de Gaitán. Es que esta sociedad es muy mojigata. Sí. Esa parte caricaturesca de Gaitán, digamos, ese neorriquismo y ese deseo de subir peldaños, en el libro de Alejandro Vallejo está muy bien descrito, políticos en su intimidad, y entonces son esos políticos que ya mencioné, incluidos pues Vidales y Alejandro Vallejo. Esa estadía de ellos en Francia le dieron a Gaitán una cosa de cierta comicidad, ¿no? Que era la elegancia, una elegancia muy dudosa, pero que de todas maneras sí decantó, si no decantó la vestimenta, sino que antes se vestía como en carnaval todo el tiempo, como en un carnaval europeo, con unos guantes de piel de perro que usaba y que todos se burlaban de eso. Lo que sí decantó fue, digamos, su discurso. Digamos, cuando uno lee algunos discursos de él antes de ir a Francia y después de regresar, uno se encuentra que hay una influencia literaria muy importante. ¿Cómo verías a Gaitán como escritor? Yo lo veo con una capacidad de volver popular lo que no era popular entonces. O sea, fue capaz, los discursos de Gaitán son sofisticados y usan palabras sofisticadas, pero los mismos discursos eran autoexplicativos, es decir, se compadecía de la ignorancia del pueblo que lo estaba oyendo y se ponía en su nivel, y cuando él decía, por ejemplo, una palabra como conspicuo, inmediatamente la explicaba como un buen narrador para que todo el mundo entendiera de qué estaba hablando. Entonces los discursos además eran pedagógicos. Además, él iba educando el pueblo, el pueblo con los discursos de Gaitán aprendió, estoy seguro, muchísimas palabras. Entonces yo creo que esa cosa entre, como diría Ramón Illambaca, maracas en la ópera, ¿no? Es como eso, estaba metiéndole al pueblo que no tenía más o menos derecho de asistir a esas galas, le estaba dando como las herramientas para empezar a entender
con lujo de detalle los discursos que entonces no solo era Gaitán, no, oye, los discursos de Laureano Gómez eran sofisticadísimos y los de Lleras sofisticadísimos. Él les daba las herramientas para que no se dejaran meter gato por liebre con esas palabras bonitas allá. Él más o menos decía por dónde va el agua al molino, pues, de alguna manera. Aunque también había una suerte de demagogia y de mesianismo tremendo cuando dice: yo no soy un hombre, soy un pueblo, por ejemplo, ¿no? Esa frase tan violenta. Y esa amenaza que de alguna manera se cumple, ¿no? Dice aquí, recuerdo una cita que hace muy pertinente, cómo enloqueció el pueblo con su muerte, ¿no? Porque tal vez cumplía uno de sus mandatos, que decía: si avanzo, seguidme; si retrocedo, empujadme; si os traiciono, matadme; si muero, vengadme. Realmente como que se asomó al futuro como un mapa, ¿no? Como que sabía exactamente para dónde iba su presencia y su radicalidad, ¿verdad? ¿Cómo ves tú eso? Puedo comparar en algunas oportunidades con el discurso de Mussolini, de incluso pues tenía esa creencia y esa potencia. De alguna manera fue educado por la retórica de Mussolini. Y yo no sé si él presentía que lo fueran a matar o que el pueblo, o en ese entonces creo yo que Colombia todavía no mataba a sus caudillos, salvo pues ahí a Rafael Uribe, pues que lo acabó, pero supuestamente era una sociedad ya más moderna y no creería que él siquiera presintiera que estaba en algún peligro en el momento en que lo matan. Pero todas las palabras que él dijo, esa oración por la paz, cada palabra estaba cargada de un significado muy rotundo que se le fueron quedando al pueblo, pues como las banderas que fueron tomando. Y es más, el pueblo mismo inventa historias, inventa discursos nuevos de Gaitán como si fueran verdaderos. Eso es como, no sé si estoy contestando, Juan Manuel. Yo creo que sí. No estoy contestando. Hay una cita que haces, digamos, o una aproximación que haces a la aparición en la famosa matanza de las bananeras en 100 años de soledad, ¿no? Y citas una cosa que me parece que vale la pena como verbalizarla, oírla y que nos complementaras tu visión de eso, que es cuando Gabriel García Márquez escuchó en la radio de Aracataca la voz de Gaitán, ¿no? Por primera vez, y que en un momento justo en que después venía esa hecatombe. Casi 40 años después, dice Cristian, ya sin caudillo y exiliado, Gabo escribiría, no dice Gabo, no es tan confianzudo como yo, escribía su versión de 100 años, en 100 años de soledad, ¿no? Y publica un fragmento. Dice: la ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y enmarcaron el banano, y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas, comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron los alambres del telégrafo y el teléfono. Las acequias se tiñeron de sangre. Es que me llama particularmente la atención porque, digamos, esa idea, digamos, de la violencia en la narrativa colombiana, ¿no? Si uno piensa que, digamos, en el año 24, cuando escribe José Eustacio Rivera La vorágine, arranca diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Parece que de todos los temas literarios, los escritores, sobre todo de esa generación, le jugaran al azar todos los temas y terminara, por obvias razones sociales y políticas, ganándolo la violencia. Digamos que ese aspecto de la vida de Gaitán no ha sido tan novelado. Digamos, la novela de la violencia, se han hecho novelas sobre el 9 de abril, ¿no? Pero digamos que en su aspecto más literario
no han desarrollado un tema como que fuera una novela orgánica y totalizante solo sobre ese tema, ¿o me equivoco? Pues Miguel Torres en su trilogía última creo que ha tratado de hacer como esa labor y una novela de Montaña, se me olvida el nombre de él. Antonio. Ajá, de Antonio Montaña, que fue una novela que estuvo prohibida durante mucho tiempo y al fin resultó saliendo como... y hablaba de esa época y hablaba de la dictadura de Rojas Pinilla, digamos como que eso viene siendo más o menos como lo mismo, digamos, la muerte de Gaitán y la dictadura de Rojas Pinilla. La dictadura de Rojas Pinilla es como una consecuencia del asesinato de Jorge Luis Gaitán. Y no más, Juan Manuel, yo no conozco realmente la obra de Hernando Telles, pero la obra de Hernando Telles en la violencia no está exclusivamente la muerte de Gaitán, es más, no está la muerte, esta es la violencia la violencia rural de la que no se habla casi nunca aquí, es como la protagonista de aquello. Yo no conozco una novela, salvo la obra de Miguel Torres, no conozco otro trabajo, el de Montaña y el de Miguel nomás. Lo otro es que si quisieras leernos otro paraje del libro para suscitar el mayor interés más allá de esta verbalización de ideas tan disparadas. El centro de la crónica, pues, le decía Juan Manuel, lo más difícil de escribir sobre Jorge Luis Gaitán es escribir sobre un personaje que está sobreescrito en este país. Todo el mundo ha escrito sobre Jorge Luis Gaitán. ¿Y qué puede decir uno novedoso sobre Jorge Luis Gaitán? Absolutamente nada, salvo lo que está diciendo el pueblo, que es que Gaitán, cada vez que hay una ley que no le convence o que aprieta el gobierno al pueblo, aparecen debajo de los puentes todos los Gaitanes otra vez en el stencil de Gaitán con la mano de Irán. Yo tengo un párrafo que dice: hoy en día la imagen de Jorge Luis Gaitán, con el puño cerrado y su grito vehemente, se replica exponencialmente en las paredes de manera directamente proporcional como también se replican exponencialmente la injusticia y la impunidad en Colombia. En una edición del 25 de abril de 2018, la revista Semana titula: 1 millón de hogares campesinos de Colombia tienen menos tierra que una vaca. Un estudio en la Universidad del Rosario concluye que entre 1980 y 2010 la población desplazada fue despojada de 6.6 millones de hectáreas. Y un artículo publicado en la revista Portafolio el 25 de agosto de 2018 dice que, según un informe de la Contraloría General de la Nación, la corrupción le quita a los colombianos cerca de 13 millones de dólares al año, dinero que alcanzaría para cubrir 2 veces el total del dinero destinado a los ministerios de Transporte, Agricultura, Justicia, Comercio, Industria, Turismo, Relaciones Exteriores, Deporte, Recreación, Comunicaciones y Cultura. Y la perla que no falta, y según el último Censo Nacional Agropecuario, el 1% de las fincas de gran tamaño tienen en su poder el 85% de la tierra de este país. Y solo el 15% está en manos del 99% de la población, es decir, que el 15% siembra toda la comida que nos comemos. Y por lo tanto no es una opinión personal decir que este es el país más desigual de América Latina en distribución de tierra, el país más corrupto y más cruel. Y por eso es que esos carteles de Gaitán se multiplican con cada ley absurda y cada injusticia. Todos los días nacen nuevos carteles bajo los puentes porque representan el inconformismo de marras. Quienes los pintan, los imprimen y los pegan de las calles piensan que son la voz misma de Gaitán, son el pensamiento mismo del caudillo, y es por eso que un fantasma recorre Colombia. A mí me llama poderosamente la atención el título Gaitán vive bajo los puentes, ¿no? Es una analogía, una metáfora para decir que hay una superficie que es la realidad, que en nuestro caso siempre es entrecomillada y mentirosa, y el abajo de la realidad que podría ser esos puentes. ¿Por qué el título exactamente, que es muy sugestivo y que a lo largo del libro no tienes por qué explicarlo, ni más faltaba, pero guarda una ambigüedad muy atractiva? Claro, Juan, porque digamos, yo voy andando por las calles y de pronto empiezo en un trancón debajo del primer puente, un Gaitán. Debajo del segundo puente, otro Gaitán. Somos los hijos de Gaitán. Debajo del tercer puente, otro Gaitán. Un Gaitán descolorido, pintado hace 10 años. Un Gaitán recién pintado, un Gaitán y estatuas de Gaitán. Y empiezo yo a ver
que realmente Jorge Eliezer Gaitán existe debajo de los puentes todavía, porque el pueblo es el que los pinta, todavía el pueblo sigue creyendo que él se va a levantar de la tumba o que está vivo, que es peor, porque ponen Gaitán vivo, ¿no? Gaitán vive, Gaitán, somos los hijos de Gaitán. Entonces, claro, Gaitán, hay una Colombia que está lumperizada definitivamente. En el barrio Gaitán, en la plaza Gaitán, hay un Gaitán que la gente cree que no sabe quién es, pero sabe todo el mundo quién es, y detrás de Gaitán duermen, pues el día que yo fui a tratar de entrevistar a un combo de muchachos por ahí, había 4 indigentes detrás de la estatua y las palomas quitándole las miguitas de pan que habían dejado más o menos, estaban durmiendo los indigentes, y las palomas arrebatándoles lo poco que había de comida más o menos. Y esa es como la Colombia que está rotundamente escondida y la que no han dejado pues como surgir porque no tiene ninguna oportunidades, y en teoría era la Colombia a la que Gaitán estaba parando bolas, en la que iba a tratar de sacar de esa miseria. Es un poco eso, ¿no? Y lo del fantasma, pues el fantasma. Muy bien. Pues yo no sé si tenemos todavía tiempo para hacer, si quieren, algunas preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutos. 10 minutos, bueno, si alguien tiene Si alguna pregunta. alguien tiene alguna pregunta. Señor. Es que no oigo. Un poquito más duro, por favor. Acérquese. O se acerca. Me pasa el micrófono. Es que el audio de estos salones es muy difícil. ¿Sí o no? A veces uno se queda oyendo la conferencia de al lado. Ay, sí. Está muy interesante. Sí, no. Yo que te aplaudo ahora también. Es un detalle nada más, ¿no? En el texto. Espérame. Espérate que le dan a sonido. Ya. En el texto que leí rápidamente aparece una referencia a que las placas de Gaitán están escondidas entre otros edificios sobre la carrera séptima. Y la anécdota, como se podría llamar, es que eso refleja no solamente la historia de Colombia, sino que cruzando 20 pasos nos encontramos ya no con el periódico del Tiempo, sino nos encontramos con un título que dice Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada. Es decir, yo diría que es esa herencia franquista y cultural de Colombia, en donde parecería que no estamos aterrizando sobre la verdadera historia de Colombia y estamos al lado de un héroe y de una víctima a un victimario, que es Gonzalo Jiménez de Quesada. Hombre, señor, a mí me parece muy, digamos, revelador que en el lugar donde mataron a Gaitán, el gobierno no haya hecho una estatua. No haya hecho una estatua. Lo que hay es una berraca placa. Ahí, entre los letreros de hamburguesas y fotocopias, ahí hay una placa más o menos que dice que aquí lo mataron. Eso es todo lo que el gobierno hizo, puso una placa. Las demás estatuas que existen están hechas por iniciativa popular. No es el gobierno. Debería haber una plaza Jorge Eliezer Gaitán, porque de una u otra manera quebró la historia de este país en 2 asesinatos. Debería existir, pues, y estoy de acuerdo con el señor, pues, que eso queda en la avenida Jorge Eliezer Gaitán con la... ¿Qué? No sé. ¿Qué ponemos? Ah, sí, bueno, sí, una estatua. Y la avenida séptima se llama Lleras Camargo. Es Lleras Camargo. O sea, entonces la placa de Gaitán queda en la Lleras Camargo por la Jiménez de Quesada. Bueno, pero Gaitán tenía una frase que me parece lapidaria y decía:
por la reivindicación moral de la patria a la carga. Ahí me parece que tiene mucha actualidad la primera parte, pero ¿por qué él siempre utilizaba ese final de a la carga? Yo creo que eso fue culpa de Pacho Galán. Sí, no, creo que aquí lo digo. Pacho Galán fue de los que hizo el jingle publicitario de A la Carga. A la Carga. Y Gaitán comía, acostumbraba a almorzar en el restaurante donde comía D'Artagnan, en los bajos del Continental. Ahí comía pues la realeza bogotana. Era pues un restaurante, ¿cómo es que se dice? ¿Cuántos tenedores? ¿De 3? Bueno, de eso, donde cobraban el puesto. Y ahí Pacho Galán, ahí se conocieron pero hay una discusión sobre si la canción... Hizo Pacho Galán o Lucho Bermúdez. O Lucho Bermúdez, exacto. Hay una discusión sobre... Yo encuentro todo con relación a los mitos es muy ambiguo, todo. Yo es una anécdota muy chiquita que no tiene nada que ver, pero sí me causa curiosidad y ya voy a terminar, es que hace muchos años yo leí una noticia que en un pueblito italiano se robaron el prepucio del niño Dios que lo tenían guardado en una iglesia de Calcata. El prepucio del niño Dios. Y yo dije, bueno, y a ese prepucio le iban a rezar todas las mujeres que iban a quedar embarazadas. Pero resulta que me puse a investigar, resulta que había como otros 2 prepucios en una iglesia rusa, había 4 prepucios en Italia, había otros 5 prepucios. Yo supongo que ¿no? un hombre del Caribe diría ¿qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande, caballero? Más grande. ¿Qué cosa más grande, caballero? Grande. Entonces imagínense, a estas alturas para decir que los mitos crecen. En otra iglesia decían que tenían guardada la cabeza de San Juan Bautista cuando era niño. De ese absurdo son. O sea, obviamente no se puede guardar la cabeza de San Juan Bautista cuando era niño, ¿no? Ahora la polémica también es decir, pasemos a una cosa más liviana, menos truculenta, pedregosa, como la muerte y la generación de la violencia a partir del asesinato de Gaitán. Digamos que hay una polémica entre quién fue el compositor de ese porro sabrosísimo, si Pacho Galán o Lucho Bermúdez, porque lo que pasa es que Pacho Galán era godo, era conservador, y sí hizo como un jingle, como llaman ahora, sobre él, pero realmente el amigo de él era Lucho Bermúdez. Y Lucho Bermúdez cuenta, cuando habló de Gaitán después de muerto, que Gaitán Durán, perdón, todos se me trocaron, que Jorge Eliezer Gaitán era un tipo que vestía de manera muy extravagante y que iba al Hotel Continental donde él tocaba con la orquesta y que era especialista en sangolotear, porque no sabía bailar, en sangolotear gringas. Y realmente ha habido debates muy serios de si es de Lucho o de Pacho Galán en estos días por puro azar. Oí una cosa en una emisora, pero era una cosa incendiaria, ¿no? Sí, no, es que tiene que serlo, porque esa diferencia que tú acabas de decir política entre los 2 compositores. Y ya, faltan 5 minutos, dale, Sergio. Yo quiero dar un dato, y es que esta crónica la publicó una editorial mexicana y lanzó 40.000 ejemplares, 20.000 para distribuir en México y 20.000 en Colombia. Es como una resistencia al olvido hecha por los mexicanos. ¿A vos qué te dice? ¿Qué te dice eso? No, pues, es una iniciativa de México, que dijeron cómo es posible que en Colombia no hayan escrito una crónica. Pues, claro, en Colombia se ha escrito mucho sobre Jorge Gaitán. Paco Ignacio Taibo dijo que era un texto para eventos del pueblo y me tocó la fortuna de poder hacerlo yo, pues aquí hay muchos escritores que lo hubieran podido hacer también, pero me tocó a mí, y entonces hay 20.000 ejemplares para tirar por todo Sudamérica, digamos, y 20.000 en México. O sea que pues nada, hay que darle el crédito al ilustrador, porque todas estas colecciones, en la colección de eventos del pueblo están ilustradas. En este caso es Daniel Silva Páramo, el ilustrador. Todos los ilustradores son mexicanos y son realmente buenísimos. Yo creo que eso contribuye mucho a eso que llaman en la Cámara del Libro la lecturabilidad. Lecturabilidad.
por la saltabilidad de los... Depende de qué tipo de esa vaina, porque puede caer en la amenidad o en la burribilidad. No sabe, pero la crónica no cae en absoluto en eso, porque es una crónica muy decantada, muy fina, la palabra justa encontrada en el pajar del lenguaje. No hay el adorno, el bibeló, del cual adolecen muchos de los grandes cronistas, grandes entre comillas, en este país. A mí me sorprende el ascetismo del lenguaje, la precisión, las ganas de ser claro que hay en este texto, que lo lee uno de un solo tirón, no solo por su paginaje, porque hay poemas de 3 líneas que son larguísimos, sino por su precisión. De manera que yo recomiendo mucho la lectura de este libro, que nos conecta con un pasado como todo lo nuestro. Ya hemos dicho 20.000 veces que la historia de este país no está contada por la punta del lápiz, sino por el lado del borrador, que nos conecta con eso que nos han borrado, que es la presencia de alguien que es muy discutible y muy contradictorio, ¿no? Como diría que Manuel Rosa, que pertenece a la tercera orilla del río, porque por un lado está la orilla, entre comillas, socialista, y por la otra sus ínfulas musolinianas. Todo eso aparece de una manera nada programática, ni prepotente, ni ideologizante, sino mostrado tal como era la naturaleza de ese gran hombre que de todas maneras era Jorge Eliezer Gaitán. Así que yo recomiendo mucho ese libro.